Hablamos hoy con Antonio Carrillo, responsable de marketing de Signova, sobre la jornada de la fabricación aditiva como parte de la estrategia de digitalización que ofrecerá la oficina Acerapyme del COVID el próximo 24 de mayo. Antonio, hay muchas pymes que no saben qué hay detrás del concepto de fabricación aditiva. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Pues muy simple, la verdad. El propio término, la propia palabra lo dice, ¿no? La fabricación aditiva es un proceso productivo a través del cual el material, que puede ser o plástico o metálico, se deposita capa a capa de manera controlada allí donde es necesario, ¿no? Formando en este caso una pieza tridimensional. ¿Okay? Además, bueno, el concepto de fabricación aditiva lo relacionamos con impresión, lo relacionaríamos en el sector donde nos movemos nosotros con lo que es la impresión 3D industrial, ¿vale? Que es un poco la diferencia, ¿no? con la impresión 3D de uso doméstico. ¿Y a qué pymes puede interesarle el uso de fabricación aditiva a través de impresoras 3D? Porque hay veces que las pymes ven este concepto como muy lejano. Sí, es cierto. Y bueno, afortunadamente la tecnología de fabricación aditiva, de impresión 3D, ha evolucionado tanto en los últimos años, se ha desarrollado muchísimo, han aparecido muchas marcas, muchos fabricantes, lo que ha generado, pues, de alguna manera, que se haya democratizado la tecnología y que a día de hoy, ¿no? La tecnología sea accesible para empresas de todo tipo, sea cual sea su tamaño y sea cual sea su sector, ¿no? ¿Y qué ventajas les puede suponer la fabricación aditiva a estas empresas de estos diferentes sectores? Sí, bueno, en primer lugar, sí me gustaría puntualizar que existe un miedo a considerar la impresión 3D, la fabricación aditiva, como una tecnología sustitutiva, y nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, es una tecnología complementaria, y precisamente por ser complementaria, lo que viene un poco es sobre todo a optimizar los procesos productivos ya existentes en la empresa, ¿no? Yo destacaría que las principales ventajas serían, en el caso de esta tecnología, la optimización de esos procesos, la reducción de costes y tiempo de fabricación, pero también tiempo, por ejemplo, de parada de equipos, en el caso de aplicaciones para mantenimiento industrial. Y algo que, de hecho, ha quedado claro, o sea, ha dejado claro estos años lamentables que hemos tenido con el tema del COVID y los cierres en la cadena de suministro, es que afortunadamente la fabricación aditiva genera la no dependencia de proveedores externos, ¿vale? Y además, en este caso, añade también un componente que es la personalización de las piezas. Ya no es necesario en un momento determinado tener que recurrir a grandes tiradas a través de, por ejemplo, de procesos de fabricación convencional, como puede ser la inyección de plástico, sino que se pueden generar piezas únicas, cada una distinta de la otra, en tiradas cortas. Antonio, hasta ahora estabas hablando de sector industrial, industria, pero vamos a acercarnos un poco más. ¿Cuáles son los sectores productivos a los que les beneficia utilizar esta fabricación aditiva? Sí, bueno, en Signova nosotros destacamos tres verticales, ¿no? Bien diferenciados, que son industria, medicina y educación. Y dentro de industria, los sectores a los que la fabricación aditiva puede aportar soluciones reales son de lo más diversos, ¿no? Desde la industria auxiliar de la automoción y del sector aeroespacial, por ejemplo, pero también a sectores un poco más concretos, pequeños, como puede ser la joyería, de objetos decorativos, de, por ejemplo, juguetes, arquitectura, centros de mecanizado, que es algo tradicional, un método tradicional en cualquier lugar del mundo. Y como digo, y además medicina, pues en medicina se abren además sectores, subsectores, como pueden ser el tema de la órtesis y prótesis, el dental, el de la planificación quirúrgica, y en educación
pues, por ejemplo, desde el tema del K12 en cuanto a educación primaria, a formación profesional o, por ejemplo, a universidad, ¿no? En centros de investigación y desarrollo. Muy bien, muy interesante todos los sectores que se pueden beneficiar. De hecho, como comentabas, son de lo más diversos. Tanto una pequeña joyería, ¿no?, puede beneficiarse como ya se están beneficiando grandes empresas, ¿no?, que Así pueden es. ser pequeñas empresas también las que se beneficien. Y no sé si nos podrías poner un ejemplo de caso de éxito, que creo que esto es muy interesante para que se acabe de entender, ¿no? Sí. Así con más detalle. Sí. Y para nosotros, la verdad que es fundamental el hecho de que la empresa entiendan que cualquier empresa, sea del tamaño que sea, puede acceder a la tecnología en base sobre todo a la experiencia y a la experiencia previa de otras empresas con las que ya trabajamos nosotros. Y me gustaría destacar sobre todo ejemplos de empresas pequeñas, pymes, de 3, 10 trabajadores, que han mejorado muchísimo sus procesos productivos gracias tanto a la impresión 3D como a la digitalización 3D. Por ejemplo, en el caso además que viene muy bien para el lugar donde estamos, en Andalucía, donde el sector agro supone un tanto por ciento muy elevado del Producto Interior Bruto. Una empresa como Teimec se dedica a la fabricación y al desarrollo de maquinaria agrícola, grupos de aire y complementos para agricultura y demás, de las cuales en España hay muchísimas como esta. Pues, por ejemplo, con la incorporación de la fabricación aditiva en sus procesos productivos, han pasado de necesitar varias semanas para la fabricación, por ejemplo, de una pieza muy concreta a únicamente necesitar 14 horas, ¿no? Por ejemplo, para entender lo que significa en cuanto a la reducción de tiempos, ¿no? Lógicamente, esas piezas, además, usando un método de fabricación convencional o tradicional, además el coste es mucho más elevado de una manera que de otra. Y sobre todo, además, es que lo que hablaba del tema de la personalización. Además, si en un momento determinado necesitaban un tapón o una pieza para proteger, por ejemplo, un sistema hidráulico, no necesitaban hacer una gran tirada, simplemente con fabricar una pieza precisamente para proteger ese sistema, lo podían hacer. Con lo cual, producían también mucho el tema de los gastos, ¿no? Y los costes con esa personalización. Al final, se trata de eso, de ser más competitivo. Por ejemplo, en el caso de la digitalización, cosa que también los asistentes a la jornada técnica podrán ver y conocer el tema del escáner 3D, de la digitalización. Recientemente hemos publicado un caso de éxito de una empresa del sector auxiliar de la automoción, se llama Rock Army, una empresa pequeñita que se dedica a desarrollar accesorios personalizados para vehículos 4x4. Pues al final con el tema con el escáner, con la tecnología, han podido reducir, por ejemplo, enormemente, hasta un 70%, los tiempos en cuanto al diseño de la pieza. Antes tenía que coger las medidas, todas a mano, además con un gran riesgo de error en cuanto a las medidas, y ahora, pues, lógicamente han reducido ese riesgo de fallo y además agilizando mucho el proceso. Al final, el tiempo en una fábrica, en una empresa, es dinero, ¿no? Exacto, porque parar una cadena de producción debe ser muy caro. Correcto. Por ejemplo, hay una de las aplicaciones más comunes en cuanto a la fabricación aditiva, por ejemplo, el tema del mantenimiento industrial, que además abarca sectores de los más diversos, ¿vale? Y lo que aporta en este caso la fabricación aditiva es eso, es que la cadena de producción no se pare porque en un momento determinado hay una pieza que se ha roto, ¿vale? Y hay que esperar a que el proveedor fabrique esa pieza y la envíe. No, en este caso es tan sencillo como, lógicamente, tener previamente la pieza diseñada, incluso en un momento determinado, si sucede que esa pieza no se tenía diseñada,
pues el tiempo de diseñar esa pieza, si hay equipos internos, se reduce mucho, se fabrica la pieza, se coloca y la línea de producción vuelve otra vez a funcionar, ¿no? Al final es así de sencillo. ¿Qué opinión tienes al respecto de que el COIT disponga de una oficina Acelera Pyme con 2 espacios físicos en Andalucía para asesorar e impulsar digitalmente a las pequeñas y medianas empresas? Porque creo que además es un buen momento actualmente, con todas las ayudas que se están dando a las pymes, para iniciar, ¿no?, este proceso de digitalización o ampliarlo, ¿no? Pues sí, lógicamente cualquier iniciativa que venga además del sector público, dirigida lógicamente a incentivar, a favorecer, a orientar a la empresa, al tejido empresarial, siempre es bienvenida. Muchas veces las empresas, pues lógicamente no cuentan con recursos propios para poder innovar o desarrollar su negocio, y es vital que las instituciones públicas pues pongan herramientas y recursos para que, como digo, las empresas se sientan seguras y tengan un camino pues bien dirigido, ¿no? Y sobre todo acompañado. En el caso concreto de esta iniciativa, pues fantástico, sobre todo en el momento en el que vivimos, que es un momento convulso, de muchos desafíos y de incertidumbre, y es vital estar preparado, ¿no? Porque si algo hemos aprendido Sí. que no se sabe lo que nos espera al otro lado, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo te quería dar las gracias por explicarnos más respecto a la fabricación aditiva y todo lo que esto puede mejorar, ¿no?, a las pymes y de cualquier sector, de cualquier tipo de sector. Y recordar que desde la Oficina Acelera Pyme se han realizado ya 15 jornadas divulgativas y que seguimos realizando estas jornadas para que sepáis lo que la digitalización, ¿no?, puede ofrecer. Y en este caso os esperamos el día 24 de mayo para que también podáis vivir de primera mano lo que nos ofrecerá Signova. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros, Yasmina.